Guinea Ecuatorial es el único país soberano autónomo de África que tiene el español como lengua oficial y es hablado por más del 85% de la población como primera o segunda lengua. Pero aún así, ¿se puede considerar un país propiamente hispano? Averígualo con nosotros en un breve recorrido por la historia de este país y su situación lingüística actual. Guinea Ecuatorial es uno de los países más pequeños de África con una extensión de 28.052 kilómetros cuadrados y se encuentra situada en la región subsahariana de África Central, que consiste geográficamente en una zona insular y una área continental. La exploración europea en este territorio se remonta desde el último tercio del siglo XV por navegantes portugueses, pero no fue sino hasta el año 1778 que mediante el Tratado de El Pardo, Portugal le cedió a España, entre otros, los territorios de Guinea Ecuatorial a cambio de extensas porciones de tierra en Sudamérica, en lo que hoy es Brasil. Sin embargo, los tiempos difíciles por los que atravesó España entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX no permitieron que se le diera suficiente atención a estos nuevos territorios del Golfo de Guinea, lo cual propició la ocupación inglesa de las islas en la década de 1820, especialmente en la isla de Fernando Po, hoy conocida como Bioko. Los ingleses dejaron un legado en la construcción de algunos puertos y puntos de comercio y edificaron ciudades como Port Clarence, que luego pasó a llamarse Santa Isabel con la retoma del control español y desde 1973 se rebautizó como Malabo en honor a Malabo Lopelo Melaka, el último rey bubi tradicional, y es hoy en día la capital política y administrativa del país. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, España comenzó a enviar numerosas expediciones militares y religiosas al territorio ecuatoguineano. Con las misiones militares se garantizaba la soberanía española en la zona, y con las misiones religiosas se expandía la cultura y el idioma, borrando poco a poco los rastros de los asentamientos ingleses. El español se convirtió rápidamente en la lengua vehicular de la enseñanza, la administración y el gobierno, por lo que se veía en él una oportunidad de ascenso social para la población, ya que se les permitía ocupar puestos de la administración colonial y adquisición de propiedades, entre otros beneficios. Más tarde, tras conseguir la independencia en 1968 gracias a la presión de los nacionalistas ecuatoguineanos y de las Naciones Unidas, Guinea Ecuatorial se vio sumida en lo que se conoce como el Reinado del Terror, al asumir la presidencia Francisco Macías Nguema, sometiendo al país en una cruel dictadura en donde el idioma español tuvo un fuerte retroceso, ya que fue muy perseguido debido a los resentimientos que aún existían hacia la colonización española, y perduró hasta el derrocamiento de Macías en 1979. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos. En la actualidad, Guinea Ecuatorial es en realidad una mezcla de idiomas y culturas. En el país se hablan 7 lenguas autóctonas de la familia bantú: el fang, el bubi, el benga, el ndowe, el baseque, el balengue y el vicio, además de un criollo portugués hablado en la isla de Annobón y un criollo del inglés denominado Pidgin. El español ha sido desde 1968 lengua oficial de Guinea Ecuatorial, y aunque no fue contemplada como tal en la Constitución de 1973 bajo el mandato del dictador Macías, fue ratificada en la Ley Fundamental de 1982 dentro de los principios fundamentales del Estado. Con la integración de Guinea Ecuatorial en la Comunidad Económica y Monetaria de África en el año 1985, se abrió el camino para la incorporación del idioma francés como lengua oficial del Estado en 1989, con el fin de facilitar la integración cultural en la nueva comunidad y evitar de esta manera el aislamiento geopolítico.
Por otra parte, en el año 2010 se oficializó la incorporación del portugués como la tercera lengua oficial de Guinea Ecuatorial, integrando la comunidad de países de lengua portuguesa, cerrando así la terna de idiomas oficiales de la República, todos de origen europeo. Pero entonces, ¿qué pasa con el estatus de las lenguas autóctonas? La realidad es un poco más compleja. A pesar de que la lengua materna más predominante en Guinea Ecuatorial es el Fang, con cerca de 300.000 habitantes, el español es el idioma más hablado como segunda lengua y el de mayor expansión en el país, por lo que se considera también el de mayor importancia a nivel político, administrativo y en la educación, lo que convierte a Guinea Ecuatorial en un caso único en el mundo hispano. Las demás lenguas autóctonas mencionadas son lenguas de carácter oral que durante mucho tiempo han tenido que incluso recurrir al español para la comunicación escrita y por lo tanto el Estado no las contempla como lenguas vehiculares ni lenguas de enseñanza. Actualmente el español convive con las lenguas autóctonas de forma independiente y no invasiva, por lo que no se han generado lenguas criollas derivadas por la interacción. Y salvo algunas modificaciones fonéticas y morfológicas, no se han presentado mayores cambios en la estructura del español que allí se habla por quienes tienen un dominio nativo o casi pleno del idioma, que constituye entre el 10 y el 15% de la población actual. Los rastros de la dictadura de Macías aún se sienten hoy en día y se refleja en la falta de una mayor alfabetización española en las nuevas generaciones, quienes han hecho un uso más bien deteriorado del idioma. A pesar de que la educación primaria y secundaria, tanto pública como privada, se ha impartido completamente en español, los niños y jóvenes tienden a comunicarse en sus propias lenguas nativas una vez se reúnen con sus familias en sus hogares y pocos lo hacen en español. Por otra parte, los maestros en las escuelas no siempre obtienen las debidas calificaciones y estudios de formación docente exigidos por el magisterio, por lo que no siempre se garantiza un conocimiento sólido de la lengua, al mismo tiempo que los materiales didácticos con los que cuentan las instituciones son en algunos casos insuficientes. Aunque cabe resaltar la reciente apertura de nuevas librerías y bibliotecas que buscan mejorar la alfabetización del idioma. Adicional a esto, gracias a los programas promovidos por la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, la única universidad ecuatoguineana que existe en el país, se está impulsando nuevamente la mejora de la calidad del español a través de sus programas de estudio de la Facultad de Letras y Ciencias Sociales. Por su parte, cabe destacar la importante ayuda que el gobierno español está dando a través de su asistencia técnica y apoyo económico a las diferentes instituciones como los centros culturales españoles, los colegios españoles, sus sedes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Bata y Malabo y más de 70 centros de la Asociación de Centros Católicos de Guinea Ecuatorial, los cuales en conjunto se encargan de la propagación y enseñanza de la lengua española en todo el territorio. En 2013 fue creada la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española y finalmente fue aceptada en la Asociación de Academias de la Lengua Española en marzo del 2016. También es gracias a Guinea Ecuatorial que el español fue incluido como lengua oficial de la Unión Africana mediante un protocolo que modifica el acuerdo constitutivo puesto en marcha a partir del 2007 y en julio del 2022. El Instituto Cervantes organizó en el Centro Cultural de España en Malabo la 15ª Tribuna del Hispanismo dedicada al hispanismo ecuatoguineano. En conclusión, podemos decir que en la actualidad el español de Guinea Ecuatorial goza de buena salud, pero cada vez se ve más amenazado por el creciente surgimiento de otros idiomas como el inglés, gracias a la presencia de numerosas compañías exploradoras de petróleo, y el francés y el portugués debido a que son idiomas hablados por sus países vecinos. Solo el tiempo dirá si el español podrá sostener el privilegio de ser la lengua más importante de una nación que se siente afro-bantú por naturaleza y al mismo tiempo hispana por su historia. Y esto es todo por hoy.
Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!